El liderazgo de las mujeres transforma comunidades y fortalece la construcción de paz en los territorios. Más que todo es un empoderamiento, como uno como mujer, porque coge uno como más valor, más fuerza para decir sí puedo. Esa es una de las condiciones principales en este momento para la maternidad subrogada, y es que el material genético sea aportado por la pareja de padres, ¿sí? Ya digamos que el papel puntual de la portadora gestacional, de la mujer que está subrogando la maternidad, es simplemente de llevar a cabo la gestación. Hay un proyecto de ley del año 2023 que está archivado en este momento, y eso lo que está favoreciendo es que haya un vacío legal muy grande, con unos riesgos, con unas fragilidades en el procedimiento, en el seguimiento de las 2 o 3 partes, porque uno puede incluir al niño o a la niña como una tercera parte involucrada en este proceso, que yo siento que es realmente lo que en este momento nos está llevando a hablar del tema, ¿no? Los riesgos que existen, partiendo, que es un proceso legal, como tú decías, puede ayudarle a muchas parejas que tienen este deseo de tener un hijo y no pueden, pero que tenemos que pensar, que tenemos que regular y sobre todo tenemos que definir muy bien. Tienen una lista, le dice, si tú cumples con estos criterios, preséntate, te estamos buscando para que seas candidata a la maternidad subrogada. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a Todo Pasa, nuestro podcast de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Hoy vamos a hablar de maternidad o gestación subrogada, un método de reproducción de fertilidad asistida que existe hoy en Colombia, que es permitido hoy en Colombia y que consiste básicamente en que una mujer gesta un bebé para dárselo a otra mujer o a otra pareja, a otra persona. Es un tema bastante interesante, con muchos vacíos legales hoy en Colombia, pero que también está causando problemas de salud mental, y por eso queremos hoy desarrollarlo, conocer más sobre esto, que seguramente ustedes lo han escuchado como alquiler de vientres. Eso podría decirse que es básicamente la gestación subrogada, y por eso hoy aquí en Todo Pasa, de la mano de un experto, vamos a entender esto, de qué va, de qué se trata y cómo está afectando o no la salud pública también a las mujeres específicamente en nuestro país. Gracias a todos por conectarse nuevamente aquí en nuestro podcast, Todo Pasa, el podcast. Así estamos en todas las redes sociales. No olviden seguirnos en TikTok, en Meta, en Instagram. Y por supuesto también, si quieren ver estos capítulos, estamos en YouTube y en Spotify, esta plataforma de audio y video donde también nos pueden seguir siempre. Todo Pasa, el podcast. También en las redes de Tercer Canal, nuevamente agradeciendo esta alianza que tenemos con Tercer Canal para poder emitir estos capítulos y este podcast. Hola R, ¿cómo está? Hola Pau, y hola a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hoy, como usted dice, hoy vamos a hablar de esta técnica de reproducción asistida para conocer más a fondo sobre este tema, sus pros, sus contras, los motivos por los cuales muchas parejas recurren a este método, la legalidad, la ética, demás cosas relacionadas con esto, ¿no, Pau? Y es que hay muchas dudas sobre este tema y muchas cosas que desconocemos sobre este tema de la maternidad subrogada. Sí, y mire que usted toca un punto muy importante, y es que también, ya lo decíamos, es un método de fertilidad que existe en Colombia, aprobado, y que sirve para cumplir el sueño también de muchas parejas que de pronto no pueden tener hijos y recurren a esta técnica o este mecanismo. No sé, ahorita ya con el doctor Milton vamos a ampliar esto, cómo se define específicamente, pero sí es una forma de cumplir también el sueño de ser padres. Y
aunque ya lo decíamos, tiene unos vacíos legales, pues está permitido en nuestro país. Antes de saludarlo a nuestro invitado, como siempre, como todos los miércoles aquí en Todo Pasa, le damos nuestra frase del día R hoy, que también es muy motivacional, nos inspira estas frases que siempre les entregamos a ustedes en Todo Pasa. Sí, nuestra frase del día de hoy dice así: hoy no empieces con excusas, empieza con intención. Gracias. Ahí está nuestro mensaje, el que les dejamos hoy aquí en Todo Pasa. Y ahora sí, Milton Murillo, psiquiatra, médico, psicoanalista también. Gracias por estar con nosotros aquí en Todo Pasa. Bienvenido. Y bueno, qué bueno poder hablar de este tema. Muchas gracias, Paola, Carolina, por la invitación. Es un espacio muy importante. Realmente la maternidad subrogada es, como muchos otros temas en Colombia, desconocido, ¿no?, por la población general. Sabemos que existe, sabemos que hay algunos términos, si es alquiler de vientres, todas estas cosas, todos estos detalles que pueden perfectamente llevar a muchos espacios de desconocimiento. Entonces yo creo que es bastante valioso hablar de esto. Sí, y justamente quisiera que empezáramos con eso, Milton, definiendo qué significa la gestación, la maternidad subrogada. ¿Eso cómo se come? La maternidad subrogada, gestación subrogada, es un proceso de fertilidad asistida en la cual existen dos partes. Una parte que es la pareja, que puede ser una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo, que tienen o cumplen unos criterios de una dificultad fisiológica para poder concebir un embarazo. Y la otra parte es la portadora gestacional o madre gestacional, que básicamente pone a disposición de esta pareja que tiene la dificultad de la fertilidad su cuerpo, puntualmente su útero, para que en ella se geste este embarazo, y al final de esta gestación el producto, en este caso sería el niño o la niña, se entrega a la pareja que contrató de alguna forma sus servicios. ¿Y quiénes suelen ser los que recurren a esta opción? ¿Qué son las parejas que más recurren a esta opción? Bueno, en Colombia, pues creo que es como el escenario que nos tiene acá un poco a hablar de lo que sucede en Colombia. La mayoría de parejas son parejas extranjeras, parejas del mismo sexo, hombre-hombre. Son los que más acuden a este servicio de maternidad subrogada actualmente. Sin embargo, en este proceso, doctor Milton, no hay carga genética por parte de la mujer que presta o alquila su vientre. Estamos hablando de que el embrión es hecho por los padres. Sí, esa es una de las condiciones principales en este momento para la maternidad subrogada, y es que el material genético sea aportado por la pareja de padres, ¿sí? Ya digamos que el papel puntual de la portadora gestacional, de la mujer que está subrogando la maternidad, es simplemente de llevar a cabo la gestación, pero es una de las condiciones actualmente. Hablemos de, en Colombia, ¿cómo está este tema regulado, si se puede decir así, legalizado? ¿Es permitido o no? ¿Hasta qué punto y cómo? Precisamente yo creo que esa es una de las principales dificultades, y es todos los vacíos legales que tenemos en este momento al respecto. Desde el año 2009 hay una sentencia que permite y legaliza la maternidad subrogada como una forma legal, valga la redundancia, de fertilidad asistida. Tiene entre su concepción y entre sus formas unas recomendaciones de cuidado del bienestar del niño o la niña, el bienestar de la materna, de la mujer que va a gestar, pero posterior a eso no ha habido más desarrollos legales, ¿no? Hay un proyecto de ley del año 2023 que está archivado en este momento, y eso lo que está favoreciendo es que haya un vacío legal muy grande, con unos riesgos, con unas fragilidades en el procedimiento, en el seguimiento de las dos o tres partes, porque uno puede incluir al niño o la niña como una tercera parte involucrada en este proceso, que yo siento que es realmente lo que en este momento nos está llevando a hablar del tema, ¿no? Los riesgos que existen, partiendo que es un proceso legal, como tú decías, puede ayudarle a muchas parejas que tienen este deseo de tener un hijo y no pueden, pero que tenemos que pensar, que tenemos que regular y sobre todo tenemos que definir muy bien. ¿Y cuáles serán esos requisitos legales para que el embarazo sea por maternidad subrogada en Colombia? En este momento lo primero que debe cumplirse es que la pareja tenga algún daño o imposibilidad
fisiológica para concebir. Esto incluye pues, cualquier anomalía genética, anatómica o de fertilidad en el caso de que sea una mujer la que tenga la incapacidad de concebir, o en las parejas del mismo sexo, pues se sobreentiende que fisiológicamente no se puede concebir un bebé. Ahí no habría un proceso necesariamente patológico o ninguna alteración anatómica, sino que fisiológicamente no hay manera que 2 espermatozoides o 2 óvulos logren la fecundación y la gestación de un bebé. Se hace todo un proceso legal, primero se enmarca, por lo general siempre se hace a través de unidades de fertilidad, después de una asesoría legal con grupos de abogados especializados. Y en cuanto a la portadora gestacional, hay unos requisitos, una edad entre 19 y 35 años, aproximadamente, que hayan tenido por lo menos un hijo previamente y que cumplan con una serie de requisitos de salud, ¿no? Que no tengan enfermedades demostrables que puedan afectar el desarrollo de la gestación o que hayan tenido dentro de sus antecedentes médicos patologías que las pongan en riesgo. Esto muy a grandes rasgos, ¿no? Hay un detalle mucho más preciso que quizás colegas expertos en reproducción, en fertilidad asistida, en ginecología y obstetricia puedan ir un poco más allá, pero estas son como las generalidades del proceso. Pero hay como una forma de que se están ofreciendo en este momento esos servicios, es decir, si una persona, una pareja está interesada en este momento porque intentó concebir o es una pareja del mismo sexo y quieren tener un hijo, ¿a dónde van? ¿A dónde recurren? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso? Bueno, las unidades de fertilidad suelen captar principalmente a las mujeres que son candidatas a ser portadoras gestacionales. Unidades de fertilidad son las clínicas de fertilidad. Sí, las clínicas de fertilidad, clínicas y unidades de fertilidad. Se puede encontrar en la mayoría de redes sociales de estas clínicas de fertilidad que muchas ofrecen el servicio, ¿no? Okay. Primero captan, es decir, hay como un espacio para ofrecerle a una mujer que se considere candidata a este proceso de portadora gestacional, ¿no? Tienen una lista, le dicen, si tú cumples con estos criterios, preséntate, te estamos buscando para que seas candidata a la maternidad subrogada. Y por otro lado, las parejas, luego de una asesoría legal, se acercan a las unidades de fertilidad, les hacen un estudio y dicen, cumple los criterios para la maternidad subrogada. Eso es básicamente, como a grandes rasgos, el procedimiento que se debe cumplir. No hay una ruta especial, no hay un primero esto, segundo lo otro. Muchas veces las parejas simplemente con que ya tengan la dificultad para concebir, se pueden acercar a las unidades de fertilidad. Pero hay una cosa, perdón, es que lo hablábamos internamente ahorita y es como que hay entonces una base de datos de mujeres que alquilan el vientre y como una especie de catálogo en estas clínicas donde le dicen a las parejas, vea, aquí tenemos estas personas disponibles, escojan o algo así. Suena un poco crudo, pero termina siendo así, ¿no? Las clínicas, las unidades de fertilidad tienen, digamos, como la disponibilidad de estas mujeres que cumplen los requisitos. Obviamente no puede ser cualquiera, tiene que estar enmarcada, y las parejas acceden a esas bases de datos, acceden a estas unidades y ellos dicen, bueno, tenemos estas candidatas que ya han tenido un estudio previo, que ya han tenido pues como todos los análisis requeridos, y ya luego empieza como la selección un poco, ¿no? Pero les digo, esto entre tanto desconocimiento y entre tanta, digamos, falta de información que tenemos en la población general, podría uno afirmar que es así. Es posible que hayan unidades que funcionen diferente, con unos formalismos más claros, pero en general es como un poco lo que se está viendo, ¿no? Y ese proceso de que uno busca la clínica y empieza el proceso y escoge lo de a la persona, ¿cuánto se demora? No sabría exactamente decir el tiempo, estaría mintiendo. Entre la manifestación del deseo y buscar y arrancar el proceso, no lo tengo muy claro. ¿Y cuánto vale tener un hijo por maternidad subrogada? Hay artículos, hay publicaciones a nivel mundial, y aquí en Colombia más o menos se habla de un promedio convertido a pesos colombianos aproximadamente 90 a 100 millones de pesos. Y también tú decías que, perdón, tiene otra pregunta. Sí, hay relacionado con eso. ¿Dónde está la línea entre ayudar y convertirse esto en un negocio? Esa es precisamente la discusión ética que yo creo que hay que dar. Ética y legal, ¿no? En Colombia, cuando uno revisa la sentencia que autoriza y que legaliza la maternidad subrogada,
lo primero que hablan es que debe ser una opción altruista. Es decir, que la mujer debe decir, yo les quiero ayudar a ustedes, pareja que no pueden concebir, a que tengan un hijo. ¿Mm? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Que si bien se mantiene esa figura de altruismo, porque ninguna mujer puede ser obligada a eso, por supuesto, también se le reconoce a esta mujer una serie de gastos asociados al proceso, ¿no? Que terminan, o se corre el riesgo de que pueda terminar siendo un pago formal, y ahí es donde se abre la puerta, o se corre el riesgo de que esto se vuelva un negocio. ¿Mm? Porque no tenemos todavía la regulación. Sé que las sociedades científicas que están detrás de esto están haciendo un esfuerzo grande para que esto precisamente se evite, que se legalice, que el problema de pronto de lo transfronterizo aparezca, pero desde el año 2023 eso está archivado, no se ha terminado de regular, pero sin embargo se sigue haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los riesgos. Sí, también tú decías que incluso es una de las opciones de fertilidad que escogen las parejas ya al último, o sea, es como lo último que les queda cuando han intentado todo. Sí, así es, no es que simplemente yo por deseo escoja ese procedimiento, ¿no? En especial esto en parejas heterosexuales, claro está, donde se debe hacer un análisis de fertilidad de las dos parejas, mirar si está fallando un tema de producción y calidad de espermatozoide, o si es un tema de producción y calidad de óvulos, si es un problema de implantación. Se debe agotar todas las estrategias disponibles de fertilidad asistida, pero pues claro, no quiero caer yo en imprecisiones porque no es mi especialidad, pero lo que sí sucede en parejas del mismo sexo es que es la única opción. La única opción, entre comillas, porque antes de eso pues está la adopción, que es Claro. otra vía que termina siendo una forma también de solución al problema de la incapacidad o la imposibilidad en este caso de concebir un hijo por vía natural. Pero de todas formas, y según las tarifas que tú nos dices, sigue siendo una opción bastante cara. Y aquí quiero preguntarte si existe un mercado negro, si se puede decir así, de la maternidad subrogada, es decir, de mujeres que se dedican a alquilar sus vientres a parejas, por ejemplo, que llegan de otro país y así, pero de forma como muy clandestina o como sin hacerlo con una asistencia médica, legal y dentro del marco legal. Yo no podría afirmar que hay un mercado negro. No tengo la certeza de que existe un mercado negro, pero lo que sí existe es un riesgo, ¿no? Ante estos vacíos legales, ante el tema de si es altruista, pero se reconoce unos gastos y no hay como una puerta de entrada clara, empieza a aparecer este riesgo, ¿no? Tengo claro que no hay una traza de las mujeres que han hecho este procedimiento, como una traza, me refiero yo a una base de datos, un seguimiento que impida, por ejemplo, que una mujer trabaje, entre comillas, para una unidad de fertilidad, luego vaya a la otra. Ni siquiera las mismas unidades de fertilidad a veces pueden controlar eso, no tienen cómo, ¿no? Porque se parte, al no haber una base de datos, al no haber un registro único, se parte del principio de confianza y buena voluntad. Entonces, te repito, yo no puedo afirmar que hay un mercado negro, pero sí puedo afirmar que hay un riesgo muy alto. Y si hablamos de la mujer que gesta, ¿qué mecanismos psicológicos entran en juego para llevar un embarazo y luego entregar a su bebé? Esa fue una de las discusiones que tuvimos justamente hace apenas una semana en una de las sociedades científicas a las que yo pertenezco, y es ¿qué sucede en el psiquismo de estas mujeres? No se puede hablar necesariamente de que haya ningún tipo de perturbación que lleve a la mujer a esto, ni más faltaba. Es una decisión personal, informada en la gran mayoría de los casos, pero que configura un riesgo, ¿no? Los embarazos en condiciones no subrogadas, un embarazo, llamémoslo natural, en una mujer, implica toda una serie de cambios físicos, pero también implica una serie de cambios emocionales y psicológicos que son grandes. En el parto también aparecen cosas, en el posparto, todo el proceso tiene una complejidad psíquica importante, y el riesgo grande que estamos corriendo con las portadoras gestacionales o las madres subrogadas es que al separarse, ¿no?, del niño o la niña,
empiezan a aparecer una serie de afectaciones y de perturbaciones importantes en el estado emocional. Síntomas depresivos, reacciones a estrés agudo, problemas de ansiedad, que tampoco se están documentando del todo, ¿no? Mostramos los casos de éxito, y yo entiendo que pues está bien mostrar los casos de éxito, pero también parte de lo ético es decir, oiga, hay cosas que no están saliendo bien. Hay mujeres que están llegando a los servicios de salud mental de los hospitales, de las clínicas, de las unidades especializadas de salud mental, con unos problemas grandes, configurando incluso unas depresiones posparto al tener que separarse del niño o la niña, porque no es un proceso inocuo. El hecho de que exista un contrato legal, amparado por la ley, no va a hacer automáticamente que no aparezcan los duelos. Los duelos en una mujer que tiene que entregar a su hijo. Pero no es su hijo. Pero no es su hijo. Pero lo tuvo 9. Sí. Justamente también lo comentábamos ahora fuera de micrófonos, Milton, y es que en muchos casos también, después de entregar el niño, las parejas y tal vez las clínicas que están haciendo este proceso se olvidan de la mujer. No hay como un seguimiento, tampoco hay licencia de maternidad para ellas, a pesar de que pues, tuvieron un parto o una cesárea, en caso de que así haya sido un nacimiento. Y entonces ahí, ¿qué pasa con estas mujeres? También mentalmente pues van a tener una afectación. En especial a largo plazo. El seguimiento se hace en el posparto, más o menos en las semanas posteriores hasta completar el puerperio normal, ¿no? Hace parte o está dentro del seguimiento que se hace, pero a corto plazo en el contrato. Normalmente estas afectaciones suelen aparecer no necesariamente en el posparto inmediato, sino pueden aparecer un tiempo después. Y ahí ya se ha perdido, digamos, entre comillas, la cobertura que se había pactado inicialmente. Quedan estas mujeres entonces en manos de sus propios servicios de salud para atender el impacto emocional y mental que ha tenido todo este proceso. Entonces ahí es donde también empieza a aparecer una zona gris importante. Y en cuanto a lo que mencionas de la licencia de maternidad, también es algo que no se ha podido reglamentar, porque hay fisiológicamente un embarazo y un parto, pero no existe la legalidad, no hay bebé, y se pierde la licencia de maternidad. La licencia de maternidad no solamente está pensada en el cuidado y el bienestar del bebé, aunque es lo primordial, sino también en el bienestar mental y físico de la madre. Entonces, en este caso, entre más uno va como acercándose un poco, como disecando el fenómeno, se va dando cuenta de los riesgos que aparecen, ¿no? Y hay mujeres, por ejemplo, que a último momento dicen, no quiero entregar el niño. Sí, es una situación relativamente frecuente. En Colombia ya hay antecedentes de un pleito legal ganado por una mujer que quiso al final que le reconocieran la maternidad. Y esto nuevamente implica muchas cosas, porque entonces ahí hay un incumplimiento, digámoslo, del contrato que se pactó inicialmente. Pero también hay una afectación emocional de la madre, y la jurisprudencia y la ley en Colombia pues están un poco en un limbo de decir, oiga, claro, sí se firmó un contrato, pero legalmente y bajo, por ejemplo, cosas tan técnicas como el certificado de recién nacido vivo que está a nombre de la mujer. Es una madre, pero el material genético no es de ella, entonces también hay un cierto amparo legal a la pareja que aportó el material genético. Pero es ahí donde no hemos dado la discusión. Es ahí donde hay un vacío en el que perfectamente existe el antecedente de este pleito que ganó la mujer, pero puede haber otros casos en los que el pleito lo gane la pareja. Es un riesgo. Y cuando ese caso lo ganó la mujer, ¿por qué? ¿Cuál fue el argumento? Yo desconozco los detalles, pero lo que ella, porque claro, esto hace parte de pues, muchas cosas legales, de cosas privadas, pero lo que ella quería era que le reconocieran la maternidad. Aunque no es la mamá, porque biológicamente... Claro, no tienes los genes. Y nos toca meternos entonces en otras cosas mucho más complejas, siento, y es la definición legal de qué es ser madre. Sí. Pero la legal, la biológica, la psíquica, tantas cosas, ¿no? La ética. ¿Y cómo se construye ese vínculo afectivo cuando el bebé no se crea físicamente dentro de la mamá que lo va a recibir? Ese es otro seguimiento, otro escenario que yo siento que no se ha discutido lo suficiente. En Colombia no hay estudios, no hay seguimientos, realmente no hay nada publicado sólido que nos permita decir, venga, ¿cuál ha sido el impacto emocional y mental
tanto de la pareja como de la portadora gestacional que entregó el niño o la niña, y del niño y la niña. Es que termina después de cierto tiempo siendo una cosa de 3 partes. Los estudios por fuera de Colombia, algunos estudios en Europa, en el Reino Unido, lo que dicen es que no hay ninguna afectación psicológica, que todo está bien, pero cuando uno entra a revisar la metodología y la calidad de estos estudios, no son significativos. Les falta mucha validez interna, mucha solidez para que realmente uno pueda quedarse tranquilo y decir, aquí nadie salió afectado, ¿no? Entonces ahí es donde realmente nosotros tenemos que entrar a decir, estudiemos la cosa, primero hablemos, primero cuadremos un poco más esto y realmente tratemos de estudiar qué es lo que está pasando, porque el vínculo se construye. No es que no pueda haber un vínculo emocional entre una madre, por ejemplo, que adopta un bebé y el bebé, ¿cierto? Pero sí hay unas diferencias importantes y aquí lo valioso sería hacer un seguimiento. ¿Cómo está este tema en otros países, Milton? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa, aquí en la región, en Latinoamérica? ¿Qué tan permitido está este tema? Y también quisiera que profundizáramos en por qué a Colombia vienen parejas extranjeras a alquilar vientres. En la mayoría de países de América Latina, principalmente en Sudamérica, la maternidad subrogada está permitida bajo una modalidad altruista, que es como está en el papel aprobada en Colombia, y en algunos casos también bajo remuneración. En Estados Unidos, en diferentes estados, hay algunos estados que está prohibida, otros estados como por ejemplo en California, donde sí está permitida, en Canadá también está permitida, y hay una cosa muy llamativa, en la mayoría de países de Europa que han estudiado muy bien el fenómeno a fondo, está prohibida. Rusia creo que es el único país donde está abiertamente permitida. Y esto que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué han mostrado los estudios, ¿no? ¿Qué han mostrado los seguimientos finalmente? Y realmente cómo se miden los riesgos. Por un lado, ¿por qué Colombia? No es mentira, no es un secreto que Colombia es un país muy atractivo para todo lo que es turismo médico. Tenemos unas instituciones y unos profesionales con una altísima calidad, en especial cuando hablamos de, valga la redundancia, especialidades médicas. En Colombia el número de especialistas y las instituciones que prestan servicios de alta calidad nos ha posicionado, no sabría decirte un porcentaje, un número, pero sí somos un referente en América Latina. Sí, para aquí vienen a hacerse cirugías, vienen a hacerse tratamientos odontológicos y también a alquilar vientres. Claro, y no solamente procedimientos médicos estéticos, sino tratamientos médicos integrales, ¿no? Hay personas que vienen de Estados Unidos, de Europa, de algunas islas del Caribe, como por ejemplo Curazao, Aruba. Somos un destino médico, un destino turístico médico muy atractivo. Y entonces por eso también el tema de reproducción asistida para maternidad subrogada es atractivo para las parejas extranjeras. Sí, y de hecho son los principales usuarios, llamémoslo, los que más acceden a este servicio en Colombia. Parejas del mismo sexo extranjeros, principalmente hombres. ¿Y qué pasa cuando ellos se vuelven a su país y allá no está permitido? Ese es otro de los grandes interrogantes, ¿no? Hay algunos reportes de niños que tienen, digamos, dificultades al ingreso porque si está prohibido, la gestación y gestación principalmente y tenencia del niño por este método, pues termina siendo un niño, entre comillas, ilegal, ¿no? Entonces ahí tienen que darse más como desde la figura de la adopción, esperar algunos tiempos. Depende mucho de la legislación y el marco legal en cada uno de los países. Pero es otro de los riesgos que se configura. ¿Qué pasa si yo llego con mi hijo, que genéticamente es mío, pero lo obtuve a través de un proceso de fertilidad asistida que no está legalizado en mi país? Habría que ir allá, habría que ir a la fuente y mirar qué está pasando. Y Milton, en tu experiencia, ¿cuál sería el mayor mito que se debe derribar de este tema? Yo creo que lo principal, al punto al que debemos ir, es que la maternidad subrogada es inocua, que es simplemente un contrato entre dos partes, que tiene todo claro y que se dan los mejores términos y que tiene resultados felices y satisfactorios.
Eso es lo primero que tenemos que mirar, que no es un procedimiento que sea inocuo. Que hay muchos casos de éxito, sin duda, en especial cuando se hace en instituciones y en unidades especializadas, con los profesionales idóneos, con el mayor rigor legal posible, pero no todos son necesariamente casos de éxito, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de una cirugía que salió mal o de pronto de algo que yo diga, este diseño de sonrisa no me quedó bien, pues lo reintervengo. Aquí estamos hablando que las consecuencias y los riesgos afectan profundamente a cualquiera de las tres partes. Por eso no podemos decir, bueno, como hay casos de éxito y casos satisfactorios, pues sigámoslo haciendo, y por otro lado, pues los que salen mal, qué vaina. No, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es que no es un procedimiento y no es un proceso y un fenómeno para nada inocuo. Hay mujeres que alquilan su vientre y luego se arrepienten en el camino cuando ya están embarazadas. Sí, es muy frecuente que eso pase, porque volvemos al mismo punto. El hecho de que yo firme un contrato legal, que una mujer firme un contrato legal, no protege contra los fenómenos psíquicos, contra las afectaciones emocionales, contra los procesos mentales mismos, y puede suceder que se arrepientan, tanto en el proceso como en la entrega, ¿no? ¿Y ahí le permiten interrumpir el embarazo? Esa es otra discusión que hay. En Colombia la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 está legalizada, ¿no? Hay algunas causas, otras simplemente por decisión de la mujer de suspender el embarazo, está completamente legalizada, pero en estos casos sigue habiendo un vacío, ¿no? ¿Qué sucede? Si a la semana 12 la mujer dice, no, ya no quiero, no tengo ninguna complicación médica, no estoy en riesgo, no está en riesgo mi vida, nada, simplemente ya no quiero, mi voluntad es que deseo interrumpir el embarazo. Hay muchas preguntas. ¿Cómo juega el contrato previamente firmado ahí? ¿A qué se expone este incumplimiento del contrato? ¿Se puede ir en contra de un derecho adquirido en Colombia como la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo se mueven las partes ahí? No tenemos suficiente información precisamente porque no tenemos suficiente seguimiento. Sí, y también quisiera saber si tú has conocido de casos de parejas que, volviendo al tema de la salud mental, que hacen todo este proceso, les entregan su bebé y después tienen problemas también psicológicos por lo que significó tener el bebé así. De pronto llegar a pensar, no, este no es hijo mío porque yo no lo parí, no estuvo en mi vientre 9 meses. Y como que tener esa confrontación y ese conflicto también mental un poco de haber hecho eso. El fenómeno existe, no podría yo decirte que he atendido casos personalmente o que los conozco de primera mano, pero el fenómeno existe, está descrito, hay incluso algunos reportes, tal vez no en las grandes series de casos, en las investigaciones, porque publicar estas cosas es muy difícil, pero las experiencias están documentadas, ¿no? Incluso pasa y se ha documentado también desde la adopción misma, la adopción, digamos, lo corriente a la que estamos acostumbrados, de niños que han sido abandonados, que no tienen padres, y una pareja o una persona soltera en Colombia accede a la adopción. Siempre se presentan dificultades. ¿Cómo se mitiga este problema o cómo se trata? Haciendo un seguimiento por salud mental. Pero el punto es que nunca es una situación que no presente ningún riesgo y que salga 100% bien. Y en el bebé, en el niño que nace así, hay un impacto emocional a futuro y hay un acompañamiento. Puede haber un impacto emocional también, que es el mismo impacto que tienen los niños que han sido adoptados, y debería haber un seguimiento. Pero eso ya es por parte de los papás. Es por parte de los papás y realmente es como que se desconecta el proceso, ¿no? Ya cumplimos, cada una de las partes ya cumplió. Lo ideal es que hubiera un seguimiento, ¿no? Enfocado en esto. No existe, ¿no? Los estudios que te digo que son por fuera de Colombia, en otros países, dicen el seguimiento a 10 años muestra que estos niños están bien. Pero tendremos que entrar a definir qué es estar bien, ¿no? No tienen una gran patología mental, seguramente no, pero cómo ha sido el desarrollo físico, el desarrollo neurológico, el desarrollo psíquico, emocional de estos niños. Sí. ¿Y cómo se les narra? Pregunta, ¿no? ¿Y cómo se les narra esa historia de su origen? ¿Cómo se les narra la historia? ¿Qué impacto tiene eso en la misma configuración de su psiquismo, en su historia de vida? Creo que de ahí las experiencias más cercanas que tenemos son las de los niños adoptados
y siempre hay situaciones que hay que seguir, ¿no? Hay impactos emocionales importantes. Pero entonces ahí se recomendaría que hubiera un contacto permanente con la mamá, con la madre que prestó el vientre, para que ella tuviera una relación con el niño, o no una relación, pero si el niño en algún momento dice, bueno, yo quiero conocer a la mujer que me parió. Sí, y eso quizás está marcado en el contrato inicial o hay un acuerdo posterior entre la pareja que recibe el niño y la portadora gestacional, pero no hay nada como claramente determinado. Sí, tú hablas mucho del contrato y digamos como que sí suena un poquito crudo, pero es como que se ofrece el paquete que es el alquiler del vientre, luego el seguimiento, la medicina prepagada que hay que pagarle a la mujer que presta el vientre, porque las parejas tienen que también brindarle garantías de protección y seguridad social a la mujer durante todo el proceso del embarazo. Y también me comentabas anteriormente que incluso para mantener el vínculo del bebé o para que el bebé tenga el tema de la lactancia en el primer momento, se incluye el calostro. Sí, esto realmente desafortunadamente no está documentado, pero en las experiencias que hemos podido obtener de mujeres que han tenido la afectación emocional, hay algunas que dicen lactancia materna estaba contemplada desde el principio, en otros casos no. Suena feo. ¿Y por, más o menos así, ¿y por cuántos meses? No, ni siquiera son meses, son a veces días, semanas, para garantizar la inmunidad o el aporte inmunológico importante que tiene como llamémoslo líquido corporal que está previo a la leche materna, que es el calostro, que tiene un alto componente que es muy rico en aporte a la inmunidad del niño en este caso. Pero también hay otros casos en los que dicen no, lactancia materna, nada, parto y se entrega al niño. ¿Y por qué dicen no? Porque quieren evitar justamente un vínculo emocional, afectivo. Muy seguramente tiene que ver con eso, muy seguramente tendrá que ver con trámites legales. Precisamente eso es lo que hay que estudiar. La lactancia materna y el primer vínculo, el contacto inicial primario entre la madre y el niño, tiene unos beneficios que están claramente documentados en cuanto a vínculo, en cuanto a bienestar materno infantil, ¿no? Y estamos de pronto entrando en un terreno en el que eso se está casi que escogiendo, ¿no? Es opcional, aquí sí, aquí no. Por eso es importante entrar a mirar en detalle, ¿no? Porque se afecta a la mujer que acaba de tener el parto, se afecta al niño o la niña, y no tenemos quien defina, quien legisle, quien proteja todo esto, ¿no? Y en tu experiencia, Milton, ¿cuál es el miedo más recurrente de los padres que van a tener un hijo por este método? Pues digamos que más que un miedo son como todas las preguntas que hay, ¿no? En especial y lo primordial, partiendo de este deseo intenso de tener un hijo, ¿no? De ser padres, que los ha llevado precisamente a la fertilidad asistida, pues es que sea sano físicamente, ¿no? Que no vaya a tener ninguna afectación más adelante, que yo creo que se parece un poco a los temores normales que tiene cualquier persona que está esperando un hijo, ¿no? No cambia mucho, ¿no? Habría que ver si más adelante ya, una vez empieza la crianza, una vez empieza este niño a vivir con esta pareja, si aparecen algunas otras particularidades, ¿no? Sí, en las parejas del mismo sexo, ¿cómo se compone como la carga biológica? ¿Cómo se hace para que pues el componente de la mujer o el cromosoma que complementa? En las parejas del mismo sexo, en el caso hombre-hombre, que es el más frecuente, uno de los dos integrantes de la pareja aporta el espermatozoide y el óvulo se obtiene de una mujer que sea familiar en primer grado, preferiblemente, del otro integrante de la pareja. Entonces ahí se obtienen las dos células que se van a utilizar, el material genético que se va a utilizar. Para que quede en familia. Claro. Porque ya lo decíamos, no hay ninguna carga biológica genética de la mujer que alquila el vientre, Sí, solo no, está alquilando el vientre. Es un requisito de los fundamentales que se hacen en los procesos. Pero sí hay riesgo de que en el proceso el bebé se enferme. Claro, como No por la carga cualquier embarazo. genética de los padres, sino por la
por el cuerpo de la mujer, porque no le transmitió seguramente los nutrientes o algo. Claro, de hecho el análisis genético previo a la implantación es muy riguroso, ¿no? Que la pareja de padres no vaya a tener ninguna enfermedad genética que ponga en riesgo el desarrollo de la gestación. Igual se hace en la mujer un estudio que no tenga previamente en su historial médico ninguna enfermedad que ponga en riesgo la gestación, pero todo embarazo tiene unos riesgos, ¿no? En general, que pueden aparecer en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, cada uno con sus particularidades, y estos embarazos, por supuesto, no están exentos de eso. Incluso no están exentos de las mismas complicaciones que hay en el parto. Hay partos que se complican y el niño puede nacer con un problema de oxigenación, lo que llamamos nosotros una hipoxia neonatal, o que se complique el parto y entonces toque pasar a algún procedimiento que afecte. Esos riesgos no se pueden, no pueden desaparecer, no pueden mitigarse. ¿Y qué pasa si pasa algo con el bebé o no nace, no muere, o sea, muere en el parto? Ese es el escenario más desafortunado. ¿Sabes de algo que...? No conozco un caso puntual, pero es un riesgo, ¿no? Los mortinatos es cuando el bebé nace y al nacer muere o nace muerto durante el proceso, etcétera, o los óbitos fetales, que es cuando mueren antes de que se complete el tiempo de la gestación. Me imagino yo que ahí se acaba el contrato, ¿no? Suena un poco triste decirlo, pero está contemplado debe estar en el considerado. contrato. Y también, si a la mujer le pasa algo, ¿quién responde? Esa es la parte que también existe, o más bien que no existe dentro de ese vacío legal, ¿no? Si tiene alguna complicación, sé que está cubierto en parte por lo que se ha pactado. En la muerte de la mujer, la eventual muerte de la mujer, que es un riesgo que existe, no sé exactamente si hay algún tipo de seguro, hay algún beneficiario, seguramente sí, porque pues, le repito, detrás de esto, o el respaldo de esto lo hacen firmas de abogados que conocen mucho y que seguramente blindan estos procedimientos en lo posible. Milton, tú has insistido mucho en que hay un vacío legal, un problema porque falta mucha regulación al respecto. ¿Eso es culpa de quién? ¿Del Congreso que no legisla? ¿Del gobierno que no promueve una política pública para que esto se reglamente? ¿Qué hacemos? ¿A dónde hay que recurrir para que de esto se hable en el país? Porque es que no se está hablando. Esto es responsabilidad de todos. Yo creo que el primer paso es hacer un poco esto que estamos haciendo. Qué bueno que incluso en estos espacios vinieran los especialistas en fertilidad, ¿no? Que ellos, que tienen un conocimiento mucho más profundo, mucho más técnico, incluso mucho más legal de lo que hacen en el día a día, pudieran informarle a la sociedad: oiga, estamos haciendo esto y lo estamos haciendo de esta manera. Incluso el doctor Murillo fue allá y se equivocó en esto y en esto, porque de eso se trata la construcción de conocimiento y los debates importantes. El gobierno tiene que prestarle atención. El proyecto de ley del 2023 está archivado en este momento, ¿no? Las sociedades científicas tienen que ser un poco más punzantes en la divulgación del conocimiento, ¿no? Cuando el conocimiento médico se queda en las clínicas, cuando el conocimiento médico se queda en las universidades, se vuelve un embeleco académico, ¿no? Eso tenemos que compartirlo con la población general, tenemos que hablar, porque realmente hay unos riesgos muy grandes en lo legal, en lo ético, que a mí me parece fundamental, la ética médica. Y en la salud mental. Y en la salud mental, que es un poco ya de lo que yo tengo más conocimiento seguramente, porque tampoco podemos negar que es un procedimiento válido y valioso para parejas que no pueden concebir. Está bien, pero pensémoslo, regulémoslo, porque se nos pueden presentar situaciones muy graves, que seguramente se están presentando, pero que no se están de alguna manera informando, que no estamos haciendo visibles. Les repito, yo estoy de acuerdo con mostrar los casos de éxito, pero hay que mostrar la fotografía completa. ¿Y faltaría más información o más empatía, o ambas? Ambas, más información, más empatía. Yo creo que, le repito, esto que estamos haciendo acá es el primer paso, ¿no? Divulgar, decir: oiga, esto existe, se está haciendo y se está haciendo así, pero falta hacerlo de otra manera, falta buscar otras formas, falta llenar todos los vacíos que existan para que, ¿por qué no?, se pueda hacer de una manera mucho más ética y mucho más amable.
Y por ejemplo, si alguien en el gobierno, en el nuevo gobierno de pronto, porque ya vamos a cambiar de gobierno, o en el Congreso, escucharon este podcast y dicen, oiga, sí, o te vieron a ti en tus redes insistiendo de esto hay que hablar, de esto hay que hablar, y dijeron, oiga, sí, sentémonos y esto va a ser prioridad, o bueno, no prioridad, pero sí va a ser un tema importante del que hay que hablar, que hay que regular y que como está creciendo tal vez el fenómeno, entonces hay que ponerle la lupa. Y te dicen a ti, venga, participe en estas mesas, vamos a construir un proyecto tal vez. Y desde el punto de vista psiquiátrico, entonces tú dirías, ¿qué es lo que hay que incluir importante y urgente en materia de salud mental para que esto funcione? ¿Cuáles son esas herramientas que hay que tener en cuenta a la hora de impulsar una iniciativa de política pública en materia de salud mental para las personas que están pues teniendo utilizando este mecanismo como un proceso de fertilidad? Yo creo que la clave aquí es el seguimiento. Primero, que la selección se hace un rastreo y se hace digamos que un tamizaje en temas de salud mental, tanto de la pareja de padres como de la portadora gestacional. Pero ¿a qué profundidad se está haciendo? ¿No? ¿Estamos mirando la vulnerabilidad socioeconómica de la portadora gestacional? ¿Estamos realmente sabiendo qué parte de esta motivación es altruismo y qué parte es necesidad? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Luego hacer un seguimiento, si ya tenemos eso medianamente claro, también hacer el seguimiento de salud mental de los potenciales padres, pero que no sea una cosa que se quede en la gestación o en el previo a, sino que podamos hacer un seguimiento a mediano, largo plazo, y eso nos va a permitir producir conocimiento, que tengamos una serie de casos grandes, que tengamos una base de datos, que Colombia, si ya es un país muy atractivo en turismo médico, pues que nos volvamos también productores de conocimiento, ¿no? En salud mental es clave el seguimiento, siempre, y la detección de los factores de riesgo, porque no estábamos teniendo en cuenta, a mi gusto, desde salud mental, cuál es realmente la motivación de la mujer que accede a la maternidad subrogada, ¿no? Y ya para las que acceden también una asesoría psicológica que se incluya, digamos, en el paquete, como tú lo llamas, que si usted va a pagarle medicina prepagada, inclúyale también un acompañamiento de un profesional en salud mental que esté ahí pendiente también del proceso. Y existe dentro del seguimiento, pero yo sí creo que tal vez no estamos identificando bien los puntos de riesgo desde el principio. Se termina siendo un procedimiento muy mecánico. En las consultas digamos en los controles prenatales normales de cualquier mujer que se embarace aquí en Colombia, el seguimiento de salud mental termina siendo una cosa muy light, ¿no? Muy superficial. De vez en cuando una visita con psicología, de vez en cuando una asesoría psicoeducativa con profesionales de salud mental o enfermería, casi nunca de salud mental. Los cursos psicoprofilácticos, que pocas veces incluyen profesionales de salud mental. Entonces es darle un valor a esto, ¿no? Ponerle un poquito al mismo nivel de los controles de paraclínicos, de imágenes, de salud física, que siento que no se le está dando como la importancia, y es lo que más termina viéndose afectado al final del procedimiento. Y también es importante un acompañamiento psicológico a los futuros padres. Sin duda, a todas las partes. Ya luego más adelante, como lo mencionábamos ahorita, al niño. Es que esto es un proceso no artificial, termina siendo natural, pero por otra vía, por una vía asistida. Y es un proceso que, como ya he dicho antes, no es inocuo. Entonces, qué bueno que se pueda hacer un seguimiento por el tiempo que se necesite. Sí, pero ¿cómo hacemos, Milton? Y no solamente en este caso de la maternidad subrogada, sino en general de la psiquiatría y la psicología, para que sea un poco más favorable, asequible para las personas, porque es que a veces muchos dicen, yo no consulto porque una consulta es muy cara, no está incluida en mi plan básico de salud, o si está incluida es algo como se demora muy mucho básico, tú lo decías, o se demora mucho una cita con un psiquiatra, no hay. Exacto, entonces, ¿cómo hacer para que esto esté más a la mano, más disponible para todos? Porque si estamos preocupándonos tanto por la salud mental, pero no también es un problema en materia económico para las personas. Hay una cosa
curiosa, paradójica, triste, y es que en el papel en Colombia el sistema de salud incluye una cobertura muy amplia y muy suficiente en salud mental. Y ustedes me dirán, pero pues, eso no es cierto, porque en la realidad no se ve. Un ejemplo clarísimo, la psicoterapia, que es uno de los tratamientos coadyuvantes en todos los procesos de salud mental. En Colombia, una persona, cualquiera de nosotros, tiene incluido en su plan básico de salud 30 psicoterapias al año. Si uno lo distribuye y dice, oiga, yo voy a tener 30 psicoterapias al año, eso es una sesión semanal durante 30 semanas, no está mal. Y si hay población de riesgo, no sé, personas víctimas del conflicto armado, personas que estén, por ejemplo, siendo víctimas de violencia, la cifra se dobla. Entonces ya no tiene cobertura de 30, sino de 60. Eso es buenísimo. Igual las citas de psiquiatría están cubiertas. ¿Eso en dónde pasa? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a la EPS y me dicen, hay una cita en un mes y el siguiente control es al otro mes con otro profesional, ¿no? Se puede hacer psicoterapia por psicología, psicoterapia por psiquiatría, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia, psicoterapia de grupo. Todo eso está cubierto, pero no existe fuera del papel. ¿De quién es la tarea? Pues del Estado, del gobierno, de los gobiernos que vengan, del actual, del que venga en 4 años, en 8 años, y es hacer que las cosas funcionen. En Colombia la salud mental es un derecho, está establecida como un derecho fundamental, pero no existe en la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar las cosas, pero si difícilmente se consigue una cita de medicina general, un analgésico. Sí. Entonces, aquí el problema es estructural. No solamente de conocimiento, porque muchas personas después de ver este capítulo dicen, bueno, yo tengo acceso, mi EPS me debe cubrir 30 sesiones de psicoterapia al año, vaya, consígalas. Exíjalas. Sí. Las exige y entonces es una tutela y es todo lo engorroso de los procedimientos legales que terminan siendo barreras de acceso. Sí, pues incluso yo por ahí he escuchado una vez a un humorista que obviamente es un chiste, pero tiene un poco de razón, porque decía como no, es que yo estaba muy deprimido, me estaba a punto de morir y fui a buscar una ayuda a una psicóloga y cuando me dijo el precio ya se me quitó la depresión. Claro, y mira que eso es un fenómeno triste. Bueno, está bien hacerlo en chiste, yo creo que el chiste nos ayuda a librar un poquito la presión de las cosas que son difíciles de decir, ¿no? Está bien. Pero la salud mental en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo se ha vuelto un lujo. Claro, en países como el nuestro, el impacto es mayor, porque la calidad de vida tiene muchas más complicaciones, los ingresos son más bajos, la oferta de profesionales es más baja. Pero tener desde un sistema de salud mental, es un lujo, desafortunadamente. Bueno, y pues lo que tú decías sí que es bien importante para estas personas que están en este proceso o que tal vez están pensando iniciar un proceso de fertilidad asistida como la maternidad subrogada, pues también es importante el acompañamiento, el asesoramiento y el cuidado de su salud mental, ¿no? Siempre la salud mental va a ser una de las cosas más importantes que uno como ser humano debe cuidar. Así como uno cuida su cuerpo, como uno está pendiente, que si le duele algo va al médico, también la salud mental siempre es algo para ponerle cuidado. Debería ser una prioridad, debería estar incluido en estas cosas de la promoción y la prevención, ¿no? Tú acabas de decirlo muy bien, salud física, hacemos promoción y prevención de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos los beneficios de tener una buena dieta, de la actividad física. Qué bueno que pudiéramos meter en esta discusión también la salud mental. Estamos cargados de mucho estigma, seguirá habiendo estigma, hay menos estigma que hace 10 años, sin duda, y parte de lo que permite que esto se vuelva una cosa habitual, ¿por qué no cultural, por qué no del día a día del cuidado de la salud de todos?, es hablar del tema, precisamente. Sí, aprovechar todos estos espacios. Aprovecharlos todos. Y que se ponga la camiseta a alguien en el Congreso. Ahorita el 20 de julio llega un nuevo Congreso. Gente además muy joven, gente nueva, caras nuevas. Escuchen también desde el sector médico estos llamados que se hacen para que también le pongan la lupa a estos temas que necesitan regulación en el país. Sí, y
Ya para finalizar, y si alguien nos está escuchando y quiere tomar este camino, ¿cuál sería la primera pregunta que debería hacerse antes de firmar algún contrato? Yo creo que las preguntas que aparezcan, no sé cuál sería la primera. Tal vez realmente qué tantas dificultades tengo y qué tan fuerte es el deseo de ser padre, ¿no? Y afortunadamente en Colombia este proceso está en manos de profesionales muy idóneos, técnicamente muy idóneos. Lo legal es otra cosa. Entonces, acudir a las unidades de fertilidad, buscar profesionales, de pronto no buscar primero un abogado, sino un médico, ¿no? Porque estas cosas también están sucediendo. Y claro, porque es que no se trata tampoco de estigmatizar el procedimiento de maternidad subrogada, de satanizarlo y de salir con antorchas a decir esto se tiene que prohibir. No, porque ese es el otro riesgo que se corre, ¿no? La moralización de un procedimiento médico. Sí, Sino me de cuenta decir, que si alguien quiere claro, en el Congreso sacar adelante esto, lleguen los religiosos y digan, no, esto es algo inmoral. ha pasado con el aborto, ha pasado con la interrupción voluntaria del embarazo, ha pasado con la anticoncepción misma, con la educación sexual temprana. Va a pasar con la maternidad subrogada, sin duda alguna. Sí. Pero precisamente lo que nosotros queremos con estos espacios, desde todas las sociedades científicas, es que hagamos un buen debate, que hagamos un debate preciso, informado, y que precisamente todas las preguntas que aparezcan en quien desee participar como portadora gestacional, alguna mujer o una pareja que tenga la dificultad para concebir, desea acceder a la maternidad subrogada, puede hacerlo con la mayor cantidad de información posible y bajo un marco legal estable que garantice o al menos esté pendiente del bienestar de todas las partes. Tú decías que la pregunta que deben hacerse es ¿qué tanto desean ser padres? Y ahí uno podría también decir qué es mejor, si acudir a la maternidad subrogada o a la adopción. Claro, ¿O es que no precisamente sí, o no hay diferencia. puede haber diferencias y por eso también la salud mental, cuando se hace una intervención puntual en salud mental, debe hacerse tipo sastre, ¿no? Considerar que no puedo hacer, si bien puedo legislar, puedo tener guías de manejo, puedo tener protocolos, cada intervención es muy individual porque las necesidades son igualmente muy individuales, ¿no? El deseo que yo tengo de ser padre puede ser diferente al que tenga otra persona, o el deseo de ser madre puede ser diferente, cambia mucho. De ahí la importancia de tener espacios para pensar muy bien en eso y mirar, no, yo creo que la alternativa en este caso es mejor la adopción o la maternidad subrogada, o agotemos otras instancias de fertilidad asistida. Hay personas que dicen, mire, definitivamente no, ya lo intenté, no pude por los métodos naturales de mis propias células, entre comillas, prefiero dejar así. Eso también es válido, ¿no? Eso en la parte de que te decía de que si uno puede escoger qué es mejor, pero qué es más fácil. ¿Qué es más fácil? Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque adoptar en Colombia es un proceso complicadísimo y demoradísimo. De pronto la maternidad subrogada no lo es tanto. Es caro, sí, ya dijimos que es caro, pero en materia del procedimiento como tal. El procedimiento legal también nos deja muchas preguntas, ¿no? Que tal vez yo no estoy en la capacidad de responder. En Colombia el proceso de adopción, como muy bien lo mencionas, es riguroso, es demorado, es engorroso incluso, y muchas personas que han accedido y que seguramente nos están viendo y escuchando en este momento saben cuál es el ABC, ¿no? El tiempo que toma. Las parejas que acceden a maternidad subrogada prácticamente tienen una vía express. ¿Cómo? No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé en este momento, y se abre otra pregunta para decir, ¿hay un marco legal diferente? Volvemos a los vacíos. Sí, que es lo que hay que solucionar, el problema que tenemos en materia de reglamentación o regulación, como sea que se quiera llamar. Bueno, pues, doctor Milton R., ¿algo más? Está muy claro todo. Muchísimas gracias, Milton Murillo, psiquiatra y médico psicoanalista, por haber estado con nosotros aquí en Todo Pasa. Iba a decir en De Frente. Ese es otro programa. En Todo Pasa. Y bueno, muy pendientes a ver si alguien de verdad se pone la camiseta y se echa al hombro esta iniciativa que es bien importante. Paola, Carolina, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde las sociedades científicas quedamos abiertos a la discusión, estamos dispuestos a ayudar, a informar y realmente hacer que este procedimiento, sea cual sea el desenlace,
que sea algo bien hecho. Claro que sí, eso es lo importante, que sea algo bien hecho y que además podamos ser pioneros en Colombia de una muy buena regulación, porque si en el mundo también hay tantas cosas que faltan por hacer, pues Colombia puede llevar la batuta y estar también a la vanguardia de los otros países. Gracias, Milton. Gracias, R. Gracias a todos ustedes que se conectan cada 8 días, todos los miércoles a las 3 de la tarde en Todo Pasa, nuestro canal de YouTube, Todo Pasa el podcast, y también en Tercer Canal, para que vean estas conversaciones tan interesantes que les traemos cada semana. Y ya saben cómo es que es nuestro correo para que nos escriban. Sigan escribiendo en tu historia en todopasa@gmail.com. Los leemos y traemos más temas de interés como el de hoy. Sí, esta justamente fue una pregunta que nos llegó vía correo, este tema, y por eso lo trajimos aquí a la mesa. Muy importante, muy interesante esta conversación. Nos vemos en una más dentro de 8 días. Gracias a todos por estar siempre ahí. No olviden, todo pasa. Chao. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.